Bienvenidos a este corto video de la unidad 8, ejemplos de voz activa y voz pasiva. Vamos a hacer un repaso de lo que consiste la voz activa y la voz pasiva y vamos a observar 9 ejemplos. La voz activa tiene la particularidad de que el sujeto de la oración es el que hace la acción. En cambio, en la voz pasiva, el sujeto es el que recibe la acción. Quiere decir que la acción recae sobre el sujeto de la oración. ¿Cuál es el desafío? El desafío es que muchas lenguas no tienen voz pasiva. Entonces, tendremos que transformar las voces pasivas que vienen en la palabra de Dios en voces activas. Y en la voz pasiva no siempre se menciona el que hace la acción. Entonces vamos a los pasajes. En este caso vamos a ver Hechos capítulo 12 versículo 23. Y murió comido de gusanos. ¿Quién murió comido de gusanos? Pues el consejo siempre es, en este caso, ver qué hacen las versiones primero. Y luego, si no está claro la transformación de voz pasiva en activa, revisamos el contexto para buscar los personajes y hacemos la transformación. Entonces vamos a ver Reina Valera actualizada. De repente le hirió un ángel del Señor por cuanto no dio la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Traducción del lenguaje actual dice, en ese momento un ángel de Dios hizo que Herodes se pusiera muy enfermo, porque Herodes se había creído Dios. Más tarde murió y los gusanos se lo comieron. Entonces, en este caso, traducción del lenguaje actual nos muestra que era Herodes el que se había creído Dios. Lo hace explícito. Entonces, si quisiéramos hacer la transformación, nada más diríamos, los gusanos se lo comieron. O si quisiéramos hacerlo más explícito, los gusanos se comieron a Herodes. Pero tendríamos que también tener cuidado de no repetir Herodes, Herodes, Herodes. Así que es un poco de los cuidados que tenemos que hacer. Pero en este caso, la traducción del lenguaje actual no resuelve el problema. Siguiente ejemplo. Este está en Marcos capítulo 14, verso 4. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Bueno, veamos primero Reina Valera actualizada. Pero había allí algunos que se indignaron entre sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Traducción del lenguaje actual nos dice, algunos de los que estaban allí se enojaron y dijeron, ¿qué desperdicio tan grande? En este caso, pues, en la comparación de versiones no nos damos cuenta fácilmente quién es el que realiza la acción. Así que revisando el contexto nos damos cuenta desde unos versículos antes que el relato habla de esta mujer que limpia los pies de Jesús con sus cabellos y pues hace este sacrificio costosísimo de romper un perfume y utilizarlo para limpiar los pies del Señor. Así que revisando ya el contexto podríamos hacer la voz pasiva en activa de la siguiente manera. ¿Por qué esta mujer desperdició este perfume? Y así resolvemos el problema. Versículo siguiente, Marcos capítulo 14, versículo 5. Ahí también tenemos una voz pasiva. Podría haberse vendido por más de 300 denarios. Revisemos qué hacen las versiones. Reina Valera actualizada dice, porque podría haberse vendido este perfume por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Traducción del lenguaje actual dice, ese perfume se hubiera podido vender por más de 300 monedas de plata y con el dinero podríamos haber ayudado a muchos pobres. Y se pusieron a criticar a la mujer. En este caso, podríamos, traducción del lenguaje actual, está hablando que son los mismos discípulos que están tan indignados por esto que ellos mismos se quejan y empiezan a criticar a la mujer. Entonces, ¿cómo podríamos transformar la voz pasiva en activa? Pues usando simplemente el pronombre de primera persona plural nosotros.
hubiéramos vendido el perfume por más de 300 denarios. En este caso, hacemos explícito quién realiza la acción, quién recibe la acción y transformamos la voz pasiva en voz activa. Siguiente ejemplo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 15. Porque a ella se le ha dado el cabello largo para que le cubra la cabeza. Dios habla hoy. Reina Valera actualizada dice, mientras que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello, porque le ha sido dado el cabello en lugar de velo. En este caso, Reina Valera actualizada, pues conserva la voz pasiva. Pero vamos a ver qué hace traducción del lenguaje actual. Pero no le es que a la mujer se lo deje crecer. Y es que Dios le dio el cabello largo para que se cubra la cabeza. Entonces, en este caso, traducción del lenguaje actual no resuelve la transformación de voz pasiva en voz activa, haciendo explícito que Dios es el que le dio el cabello a la mujer para que se cubra la cabeza, en lugar de un velo. Así que directamente podemos usar la solución de la traducción del lenguaje actual. Por eso es importante ver lo que hacen las diferentes versiones. Siguiente ejemplo. Hechos capítulo 1, versículo 5. Pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Reina Valera actualizada dice, porque Juan, a la verdad, bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Pues Reina Valera actualizada no resuelve el problema de la voz pasiva, no nos dice quién es el que va a hacer el bautizo. Vamos a ver qué hace la traducción del lenguaje actual. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, traducción del lenguaje actual sí resuelve el problema. Hace explícito que Dios es el que hace la acción. Esto pasa mucho en las lenguas originales de la Biblia, tanto en hebreo como en griego. A veces no se quiere hacer explícito por respeto que es Dios el que realiza la acción, o porque es muy obvio que es Dios el que recibe, el que hace la acción. Pues en nuestro caso, si no suena natural la voz pasiva, pues podemos utilizar la solución que nos propone la traducción del lenguaje actual y hacer explícito que es Dios el que realiza, en este caso, el bautizo con el Espíritu Santo. Siguiente ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Reina Valera actualizada dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No resuelve el problema. Vamos a ver qué es lo que hace traducción del lenguaje actual. No se conviertan en jueces de los demás y así Dios no los juzgará a ustedes. Entonces, como en el ejemplo anterior, pues es Dios el que realiza la acción y la forma de transformar una voz pasiva en activa es haciendo claro o evidente o explícito que Dios es el que juzga en caso de que nosotros juzguemos a otros. Vamos a ver dos ejemplos que son más complicados. Efesios capítulo 2, versículo 5. Por gracia sois salvos. Reina Valera actualizada dice, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Traducción del lenguaje actual dice, por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. En este caso, pues, traducción del lenguaje actual está dando un énfasis. Nos hemos salvado. El gran problema con esta solución es que de pronto sería más claro poner a Dios como el claro personaje que hace la acción. Porque todavía en traducción del lenguaje actual da un poquito la impresión de que nosotros nos hemos salvado a nosotros mismos. Entonces, para darle todavía más fuerza a través de una voz activa, podríamos poner a Dios al inicio de la frase y decir, Dios nos ha salvado
gracias a su amor. Esta podría ser una buena solución. Y finalmente vamos a ver un ejemplo todavía más complejo, donde en un solo versículo tenemos varias voces pasivas. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La Reina Valera actualizada dice: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dos puntos. Nos va a explicar el ministerio de la piedad. El justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 voces pasivas. El justificado por el Espíritu. ¿Quién fue justificado? Pues Cristo fue justificado. Entonces tendríamos que poner, la solución sería cambiar el justificado por el Espíritu a decir el Espíritu justificó a Cristo, hacer explícitamente quién recibe la acción. Visto por los ángeles. Entonces, hacer explícito, lo vieron los ángeles. Podríamos decir, los ángeles vieron a Cristo, pero como ya mencionamos a Cristo antes, pues estaríamos repitiendo Cristo, Cristo, y de pronto no suena tan natural. Después, proclamado entre las naciones. ¿Quién fue proclamado? Pues revisando el contexto, su mensaje, el evangelio, fue proclamado entre las naciones. Así que podríamos resolver la voz pasiva y transformarla en activa haciendo explícito que su mensaje fue proclamado entre las naciones. Después dice, creído en el mundo. ¿Quién? El mensaje. Entonces, podríamos hacer otra vez el explícito. El mensaje fue creído en el mundo y después recibido arriba en gloria. Entonces, en este caso, tendríamos que hacer explícito que Dios recibió a Cristo arriba en gloria. Así que, ¿cómo se lee todo completo? Transformando todas esas voces pasivas en activas. Sería así. Indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. El Espíritu justificó a Cristo. Los ángeles lo vieron. Su mensaje fue proclamado entre las naciones. El mensaje fue creído en el mundo y Dios recibió a Cristo arriba en gloria. Esta sería pues la transformación total de todas esas voces pasivas en activas. Espero que les haya gustado el video y que sea de mucha ayuda también para sus tareas y también para sus trabajos de traducción.